Le doy la bienvenida a José Chalco, que es abogado constitucionalista. Me acompaña desde Cuenca, Ecuador. Abogado, bienvenido, gracias. Qué gusto estar con usted, apreciado Fernando. Buenas noches. Buenas noches, qué amable, abogado. Oiga, le quiero preguntar una cosa. La muerte cruzada, de ser aplicada por el presidente Lasso, ¿cuándo tendría que hacerlo? ¿Lo puede hacer mañana y después de mañana ya no? ¿Cómo está el tema? ¿Hasta cuándo tiene el presidente Lasso para aplicarla? Vea, Fernando, responder sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales supone entender algo fundamental. ¿Cuál es la constitución que tiene el Ecuador? Entender los tiempos y los plazos para activar precisamente la disolución del Parlamento y las elecciones anticipadas supone entender que la constitución que tienen los ecuatorianos, que tenemos en el Ecuador, es una constitución que se diseñó en el año 2008 por el expresidente Correa y que busca una configuración de blindajes al Ejecutivo. Esto es lo primero que debemos entender. ¿Por qué el Ejecutivo tiene la atribución de utilizar la potestad, la herramienta constitucional de la disolución al Parlamento? Porque la Constitución del 2008, que está vigente, precisamente le da una suerte de blindajes que nosotros denominamos un sistema hiperpresidencialista. Y entonces, en ese sistema hiperpresidencialista de conformidad con la Constitución ecuatoriana, el presidente puede activar en cualquier momento la muerte cruzada. Basta con que demuestre 3 causales que son las que la muerte cruzada o la disolución del Parlamento requiere. ¿Cuáles son, Fernando? La primera, que la Asamblea Nacional se haya arrogado competencias, atribuciones constitucionales que no le corresponden. Aquí se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional. Pero hay 2 causales más en donde no se requiere que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Cuándo son? La primera, que exista una injustificada y reiterada obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Reiterada e injustificada. Y la tercera causal, que tampoco requiere que se pronuncie la Corte Constitucional, es cuando exista, a juicio del presidente, grave crisis política y conmoción interna. Si usted me pregunta, ¿hasta qué momento el presidente lo puede activar? Es que la Constitución no nos ha dado un plazo. Es que la Constitución no nos ha dicho únicamente se puede activar hasta antes de una votación de juicio político. Nos dice durante los 3 primeros años de gobierno, pero no nos dice no la use antes de un juicio político. No nos dice no la utilice durante un juicio político. Y es que esta reflexión se entiende si es que volvemos a lo que yo empezaba diciendo, una constitución hiperpresidencialista que cuida al presidente y que hoy ha heredado el presidente Lasso. Oiga, me ha dejado con la cabeza dando vueltas, porque lo que he entendido, se lo voy a decir en castellano lo más simple, es que una de esas 3 opciones, con que haya una de esas 3 a juicio del presidente, puede aplicar la muerte cruzada. Y la muerte cruzada la puede aplicar antes, durante o después del juicio político. ¿Sería así? Vea, después de que haya una votación de juicio político, elimínele de los supuestos, porque el presidente estará destituido y entonces habrá operado la disolución del Parlamento, la destitución del presidente y la inmediata sucesión del vicepresidente. Así que tendríamos que decir que es antes, durante el juicio político, pero no en la votación, por supuesto. No una vez que haya operado la votación y un supuesto escenario de una destitución presidencial. Vea, la muerte cruzada es una herramienta constitucional que no es pues precisamente de la tradición ecuatoriana. Esto fue mal traído de otros sistemas, como el sistema parlamentario, pero que está vigente y es una herramienta que está precisamente prevista en la Constitución. Y yo debo decirle además, yo no creo, luego de haber visto y hacer un repaso de lo que ha sido este juicio político, de la serie sistemática, apreciado Fernando, es que esto es importante que la audiencia lo conozca. Aquí ha habido una serie sistemática de irregularidades, una serie sistemática de irrespetos al orden constitucional, al presidente. Vea usted,
se le está juzgando sin un informe. Esto no es cualquier cosa. Al presidente de la República se le está llevando adelante en este juicio político sin que exista un informe de una presunta responsabilidad. Y el Pleno de la Asamblea Nacional, hace muy pocos días, el 9 de mayo, vea usted, el 9 de mayo, con 88 votos, se requieren 92 para destituirlo, con 88 votos, dijo el Pleno, continúe el juicio político, porque se evidencia desvío o distracción de fondos por este hecho de peculado que se investiga. ¿Usted le parece adecuado, Fernando, que recién se dice continúe el juicio político y se diga en el artículo inmediato porque se evidencia la distracción de fondos? ¿Cuáles son los jueces? Jueces ya con una decisión. Asambleístas, un poder legislativo que nos ha mostrado una suerte de todo o nada, una suerte en donde los intereses han primado. Fernando, el procedimiento del juicio político ha tomado algún tiempo. Esto inició en el mes de marzo con una petición de la Asamblea de que se inicie el juicio. En el mes de marzo. Ha tomado algún tiempo que ha permitido precisamente que la opinión pública del Ecuador se forme criterio, que la opinión pública del Ecuador sepa la serie sistemática de irregularidades y de rupturas del orden constitucional que esto ha tenido en el interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Y es que en la Asamblea Nacional precisamente han quedado a vista una suerte de inmediatismos, de visceralidades, en donde lo que importa son intereses y no respetar a las disposiciones constitucionales, a las disposiciones legales, y solamente el que el presidente se vaya. ¿Y por qué tiene que irse? Porque a criterio de la Asamblea, de la mayoría conformada, tiene que irse. Por eso, porque no se ha demostrado ni siquiera el peculado que la Corte Constitucional se dijo expresamente que sobre ello tenía que tratarse.